tener periodistas pagos, para eso tenés que tener medios de comunicación, para eso tener redes sociales, para eso tenés que tener definitivamente un sistema mafioso, extorsivo, que trabajen para los ricos y que perjudiquen a los pobres. Pero es momento, compañeros y compañeras, de decirle: ¡basta! Estamos cansados de la explotación irracional, inhumana, que nos expolia el bolsillo todos los días. Y el peronismo tiene un plan, claro que tiene un plan. Un gobierno peronista tiene que tener un liderazgo que obviamente tenga coraje para enfrentar y tomar las decisiones necesarias, que tenga firmeza frente a los que pretenden expoliar la riqueza del pueblo y que tenga una concepción patriótica y soberana de las decisiones, porque esto es lo mismo que cuidar la casa de cada uno. El jefe de familia, la jefa de familia, ¿qué hacen? Cuidan su casa, porque la casa costó construirla. Esta patria argentina costó héroes, mártires y vidas. Hay hermanos nuestros que derramaron su sangre para defender la patria y para buscar la libertad de los argentinos. Por eso, ese liderazgo tiene que discutir con la sociedad. Tampoco se puede hacer cualquier cosa en un mundo global con las restricciones existentes. Tampoco somos tan estúpidos e ingenuos de no interpretar adecuadamente la realidad. Pero lo que seguramente no somos estafadores seriales del pensamiento y de las demandas de nuestro pueblo. Por eso, un gobierno peronista, y nosotros tenemos un plan, una política industrial que tienda a generar valor agregado en origen, que promueva 38 complejos productivos estratégicos, que genere fronteras tecnológicas, que aumente y diversifique exportaciones, pero que genere empleo de calidad y que florezcan las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, en San Vicente, si hay inversión en materia pública, si hay viviendas, y seguramente que está el que provee el ladrillo, el albañil, el ayudante del albañil, el fletero, hay una dinámica que ineludiblemente genera cadenas de valor. Yo cada vez que hacíamos nosotros un plan para la provincia del Chaco sabía que tenía 30.000 trabajadores directos, indirectos, formales e informales de la industria de construcción. Que cuando tenía construcción de vivienda, 1.800 familias trabajaban, pero eran 10.000 trabajadores. Todo eso hace a una política. ¿Qué hacen estos energúmenos? No hacen inversiones en ruta, la rompen, no hacen vivienda, no hacen vereda, no hacen nada. Y entonces, ¿cómo quiere que la calidad de vida mejore en la gente? Esto no puede mejorar nunca, sino la vida de cada vez menos personas. Una política industrial es una política absolutamente innegociable del peronismo. ¿Ustedes creen que un gobierno peronista no pueda o no deba tener política industrial? Eso es imposible. Aparte hay un resurgimiento de la política industrial en el mundo a partir de la crisis del año 2008-2009, hipoteca subprime mediante, que efectivamente está reimpulsándose en el escenario mundial. No hay liberales libertarios. En el mundo no hay como estos. La segunda cuestión, una política peronista tiene que tener política de empleo. Compañeras y compañeras, en 3 oportunidades hubo distribución equitativa del ingreso en Argentina. 1954, Juan Domingo Perón. 1974, Juan Domingo Perón. 2015, Cristina Fernández de Kirchner. 50% para los trabajadores, 50% para los empresarios. Eso fue equidad. 2 años, el máximo incremento del Producto Interno Bruto de la historia en materia industrial. 1954, Juan Perón. 2015, Cristina Kirchner. Eso es algo objetivo. Eso significa que la política de empleo en los últimos 50 años, 8,6% de tasa de desocupación en la Argentina, menos 5% en el mundo. Y por supuesto, ¿saben cuánto era el salario 2012-2015 en promedio? 3,3 millones de pesos. ¿Saben cuánto es ahora? 1.870.000. O sea, el promedio alto, digamos, ¿no es cierto? Lo que quiero decir es el deterioro del salario en promedio desde el año 2015 a la fecha ha sido abismal. Y eso lo saben y lo sabemos todos y lo sufrimos todos.
Otra cuestión que me parece importante, ciencia y tecnología. No hay país que pueda progresar sin soberanía científica y tecnológica. Hoy vieron lo que pasó con la Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿Vieron los mecanismos de represión? ¿Vieron 500 trabajadores menos? Los atendí justo antes de venir acá, estuvimos nosotros y yo ya me vine para acá. Pero la verdad, son técnicos, ingenieros nucleares, personas recontra calificadas. ¿Saben cuánto invirtió Israel en los últimos 25 años en ciencia y tecnología? 5 puntos del Producto Interno Bruto. ¿Saben cuánto los países del mundo? 3,5. ¿Saben cuánto Argentina en 50 años? Menos 0,34. ¿Saben cuánto significa eso? 52.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto tendríamos que haber invertido? 350.000 millones de dólares. ¿Saben qué significa eso? Que en vez de un bien de capital o una maquinaria producida localmente, que es trabajo argentino, compramos una maquinaria que es trabajo extranjero. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Trabajo argentino o trabajo extranjero? Argentino. Trabajo argentino. Para eso hay que tener ciencia y tecnología al servicio del desarrollo productivo autónomo y soberano del país. Eso se llama patria. Eso se llama soberanía. Y a estos energúmenos les molesta que digamos patria y soberanía. Repitamos siempre, patria, soberanía, porque esa es nuestra identidad nacional. Otra cosa que me parece importante, nosotros tenemos que tener una política para las economías regionales. En el 1% de la superficie del país vive el 40%. En el 99% restante, el 60%. País inequitativo y desigual. En 230 kilómetros de la capital federal, claro, todos tienen vivienda, todos tienen cloacas, todos tienen agua potable, todos tienen electricidad, todos tienen fibra óptica, todos tienen todo. En cambio, en el impenetrable chaqueño o en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, son obras de infraestructura que faltan. En los lugares que sobran son los problemas que no pudimos resolver. Los dolores que padecemos son las obras, acciones y derechos que nos faltan. Eso significa claramente entender un gobierno peronista, miren, ya lo definimos, política industrial, política de empleo, política científica tecnológica y política para el desarrollo de las economías regionales. Por supuesto, vamos a resolver la restricción energética. Esto no es ninguna gestión de estos muchachos, ¿eh? En el año 2012, Cristina con coraje estatizó YPF. Impulsamos Vaca Muerta. Hoy están ellos gozando de las mieles que efectivamente supimos construir nosotros. No fue mérito de este gobierno, es mérito todo de Cristina como una política estratégica para el futuro. ¿Saben cuánto tarda un proyecto minero? Promedio 24 años, mínimo 18, 32. Todo el flujo incremental de minería son todas cuestiones que han madurado durante procesos de exploración, durante nuestros gobiernos. Estos tipos no tienen ningún mérito, no le adjudico ningún mérito de nada de lo que pasa, sino todo de mérito porque destruyen lo que nos costó tanto cimentar. Otra cuestión, el tema logístico. ¿Saben cuánto invirtieron los países de América Latina durante 50 años? 4,4% en el Producto Interno Bruto. ¿Saben cuánto invertimos nosotros? 1,5, 2%. ¿Saben cuánto significó eso? 508.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto deberíamos haber tenido de inversiones? Entre 1,4 y 1,7 billones. O sea, las veredas que nos faltan, las plazas que nos faltan, los clubes que nos faltan, los centros culturales que nos faltan, el pavimento que nos falta, los desagües que nos faltan, las rutas que nos faltan, las autopistas que nos faltan, el alumbrado público que nos faltan. Todo eso es parte de lo que nos robó la oligarquía y los grupos multinacionales con las operaciones que hicieron los gobiernos vendepatria que tuvimos. Esta es la verdad de la historia, compañeros y compañeras. De toda la deuda, cerca de 20 a 30 puntos del producto, que hoy sería más o menos 150 a 180.000 millones de dólares, se lo robaron los grupos económicos. Y cerca de 500.000 millones de dólares se lo robaron por las tasas de interés. Entonces, la verdad, digamos la verdad. Encima ellos quieren que la culpa la sumamos nosotros, los que cobran los trabajadores, el salario de los obreros. Me parece que es muy importante entender
que la restricción externa es un gran problema, la insuficiencia de dólares y la inestabilidad macroeconómica, que también cometimos errores nosotros. Y por eso es muy importante entender que cualquier liderazgo, aparte de defender la soberanía, también tiene que saber que estamos en democracia, que es democracia pluralista, que tenemos que respetar las ideas del otro, que tenemos que garantizar los derechos humanos, que tenemos que garantizar los derechos sociales, pero que tenemos que aprender a usar una palabra: persuadir. Persuadir no es mandar. Por lo tanto, hay que convencer. ¿Y cómo se convence en una comisión directiva, en el club del barrio, cuando elegimos una comisión vecinal? ¿Cómo se convence? Hablando, teniendo simpatía, empatía y convenciendo. Los peronistas tenemos que recuperar la capacidad de militancia, que significa dar testimonio de vida y convencer. Convencer con las ideas, convencer con nuestra historia, convencer con la doctrina, convencer con nuestra forma de vida. Y por último, lo que quiero transmitir es: no se puede gobernar sin reglas en un mundo global e integrado. Nosotros queremos y tenemos que dar una discusión. Regla fiscal, claro que tenemos que tener. Regla fiscal que tienda al equilibrio. Pero eso sí, que exista, como decía Máximo, justicia fiscal para el equilibrio social. Hay cerca de 10 puntos del Producto Interno Bruto, que son prácticamente 70.000 millones de dólares. ¿Saben qué son? Evasión, elusión. Y saben qué es gasto tributario. Galperín tiene subsidio y ustedes tienen que pagar la luz más cara. Eso no es justo, eso es injusto. Y eso es una cuestión que es necesario debatir no solamente en el Congreso y en el Parlamento, discutirlo en la calle, discutirlo en la cola del banco o en la carnicería, pero en el